Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga en este precioso y hermoso día, desde aquí, desde República Dominicana, en esta hermosa radio SAMS Digital, acompañada del hermano Durán, Santiago Durán, y pues estamos aquí con gozo y alegría, sabiendo que es un regalo la vida que Dios nos da, y pues les saludo nuevamente a donde quiera que me estén escuchando, y pues allá en Bolivia, en Guatemala, Nicaragua, Honduras, en cada país que me estén escuchando y en el mundo entero. En fe estamos creyendo que nos van a ver en muchos lugares, y pues espero en Dios que esta palabra pues el día de hoy ministre su vida, ¿verdad? Y como ministre la mía también. Así de que primero que nada vamos a orar y luego pues vamos a dar este corto mensaje, esta corta meditación de la palabra. Así de que vamos a orar. Padre que habitas en los cielos, agradecemos, Señor, un día más, un hermoso día más, Señor, en el cual podemos respirar, podemos alabarte, podemos glorificarte, Señor. Y queremos, Dios amado, en todo momento agradarte. Señor Dios bendito, en esta hora te pido que tú me uses y que tú me ayudes para poder ser, Señor, ese vaso que tú utilizas para poder llevar tu bendita palabra, Señor. Y gracias por este privilegio que tú me concedes. Te doy gracias, pues, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues el día de ayer, antier, yo le decía, Señor, ¿qué quieres que enseñemos, que hablemos en esta ocasión? Ya que el programa se llama Conociendo Más de Ti. Y pues el Señor me repetía en diferentes ocasiones el versículo 8 de Josué. Y pues la realidad de que este es un versículo muy conocido para todas las personas, pero me ponía a pensar, ¿verdad? Cómo Dios nos está enseñando tantas cosas. Pero vamos a ver en este versículo diferentes situaciones, así de que vamos a leerlo, y dice así el versículo 8 del libro de Josué. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. O sea, en este solo versículo nos vamos a centrar también, y porque nos dice el Señor, nunca se aparte de tu boca. O sea, si está en nuestra boca la palabra, quiere decir que antes de que llegue a nuestra boca, la palabra tiene que entrar a nuestro corazón. Hay un versículo que dice: de la abundancia de la boca, habla de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, de que si nosotros vemos acá, nos dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, la palabra de Dios nunca se tiene que apartar de nuestra boca. Pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros vamos a hacer para que esa palabra nunca se aparte de nuestra boca? Pues llenando nuestro entendimiento, nuestra alma, con la palabra de Dios. Solamente así es como nosotros podemos alimentar nuestro hombre interior. Es solamente así como nosotros vamos a ir conociendo la palabra de Dios y conociéndolo a Él, que es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros nos enamoremos de su palabra, porque si nosotros amamos la palabra de Dios y la leemos constantemente, estamos conociéndolo a Él. Nosotros podemos comparar, mis amados, cuando nosotros conocemos una persona y una persona llega a nuestra vida. Esta persona, pues si nosotros estamos atraídos hacia ella, queremos conocer más de ella.
Y por ejemplo, cuando una persona llega a tener una relación con su novio, ¿verdad? O sea, se hacen novios, una señorita con un joven, entonces anhela estar con él, platicar, yo qué sé, pasear, ir a un parque, tomar un helado, compartir con él. Y eso es lo que Dios anhela que nosotros tengamos al conocerle a Él. Que nosotros realmente podamos degustar esos platillos deliciosos que Él nos da espiritualmente en su palabra. A través de la palabra del Señor nosotros podemos aprender todas y muchas cosas, porque Dios cubre todo tema en su palabra. Vamos a seguir leyendo y entonces acá en el verso 8 nos dice siempre, ¿verdad? Que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Dice, sino medita en él de día y de noche. Imagínense, aún dormidos, antes de dormirnos nosotros, si nosotros tomamos un tiempo con Dios, Dios también a través de nuestros sueños, Él va a ministrar su palabra de día y de noche para nosotros. Dice la palabra del Señor también que Él no se duerme, el que nos guarda, ¿verdad? Y Él no duerme, Él nos está cuidando y Él cuida nuestro sueño. Así que de día y de noche podemos estar nosotros recibiendo palabra de Dios. Porque a veces cuando nosotros estamos dormidos, Dios nos da a veces un sueño, una revelación y nos está hablando a través de su palabra, a través de Él, a través de un sueño. Porque Dios mismo es la palabra. Por eso la palabra de Dios tiene vida, está viva. Dice que la palabra de Dios está viva y es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas de los tuétanos y los huesos, y también ve las intenciones de nuestro corazón. O sea, Él es la palabra. Por eso la Biblia es un libro inspirado por Dios. Tiene el hálito de Dios. Tiene vida porque Él le da el soplo de vida como a nosotros. Cuando un niño nace, Dios le da el soplo de vida y el niño respira por primera vez. Y así es, la palabra de Dios tiene el Espíritu de Dios y por eso tiene vida y da vida a nosotros. Si nosotros conocemos su palabra, entonces nosotros estamos vivos en Él, vivos constantemente recibiendo de Él. Y aunque nosotros leamos una y después volvamos a leer otra vez el mismo versículo, cuando llegamos nuevamente ahí, nosotros podemos absorber otro nivel más profundo, llegar más adentro de ese versículo, ¿verdad? Siempre, si nosotros escudriñamos, o sea, si escarbamos más allá en la palabra del Señor, el Señor nos da más y más revelaciones. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia no la tenemos que leer, mis amados, como cualquier libro, sino que antes de leerla, nosotros tenemos que orarle al Señor y decirle, Padre, revélame tu palabra. Y eso es lo que va a hacer que nosotros meditemos la palabra de Dios de día y de noche. Y sigue el versículo y dice, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo que está escrito en él. O sea, si nosotros queremos agradar a Dios, vamos a querer ser guiados por su palabra, porque ella nos enseña y nos enseña por el buen camino. Porque si nosotros leemos la Biblia como cualquier libro, como un libro normal, entonces nosotros no sentimos que nos enseñe nada, solo, bueno, la leímos. Y por eso es que hay personas que han leído la Biblia de pasta a pasta y no entienden nada, o simplemente dicen, bueno, es un libro bonito, podríamos decir, es un bonito libro, pero si nosotros le decimos, Señor, revélamela, yo quiero aprender de ella, el Señor revela su palabra cada día.
Hay algo bien hermoso que viene a mi mente en este momento allá en mi país, Guatemala. Había una señora, o está todavía viva, me imagino. Esta ancianita, esta señora, no sabía leer, no sabía ni leer ni escribir, pero ella oró con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y le decía: Señor, yo quiero leer tu palabra. Y ¿saben una cosa? Ella sabe leer solo la Biblia. Si le dan otro libro, ella no sabe leer, no sabe cuáles son las letras, pero ella sabe leer la palabra del Señor. Y eso es bien importante. ¿Cómo es eso que cuando nosotros le oramos al Señor, en la palabra de Dios también nos dice, ¿verdad?, que todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla? Y pues esta varona de Dios, esta mujer de Dios, le oró al Señor, y el Señor, cada vez que ella necesita predicar, entonces ella lee la palabra del Señor sin saber leer, sin saber escribir. Esto solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios, cuando entonces nosotros, por eso les digo, si nosotros oramos antes de leer la palabra del Señor, ella nos puede dejar mucho y nos va edificando día a día en nuestro hombre interior, en nuestro intelecto, ¿verdad? Nos va edificando, porque la palabra del Señor tiene tanto para cada día. Si nosotros la escudriñamos, si nosotros estamos atentos a lo que dice, como le dijo Dios a Josué, ¿verdad?, realmente nosotros podemos aprender. Sigue el versículo y dice, ¿verdad?, y todo te saldrá bien, ¿verdad? Entonces dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita de él de día y de noche, a fin de que guardes. Eso es algo bien importante, porque no solamente es importante conocer la palabra, sino que también que querramos hacer lo que dice en la palabra de Dios, que querramos nosotros hacer lo que a Dios le agrada y estemos guiados por él, porque entonces aquí dice: guardes y que pongas por obra todo lo escrito en él. Y luego después viene la promesa, dice: para que prosperes y te vaya bien. Para que prosperes. Y hay personas que piensan que la prosperidad solamente es tener dinero, y no es así. La prosperidad es ser sabio en nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos va a hacer sabios si nosotros la escudriñamos todo el tiempo. Entonces nosotros podemos llegar a ser personas entendidas en la palabra y temerosas de Dios. No que tengamos miedo de Dios, porque Dios no es un Dios que está, bueno, no hizo eso, ¡pum!, y nos va a pegar con un palo, ¿verdad que no es así? Cuando nosotros ya le conocemos a Él a través de su palabra, sabemos que Dios es amor. Y sabemos que Él nos enseña su palabra, nos corrige a través de su palabra, nos redarguye a través de su palabra. Entonces Él quiere que nosotros nos enamoremos de la palabra de Dios como una novia se enamora del novio. Porque cuando nosotros tenemos a alguien, como le digo, en nuestra vida, poco a poco vamos conociéndole y poco a poco nos vamos enamorando. Pues Dios quiere que hagamos esto con la palabra que Él nos ha enseñado, que es su voluntad para nuestra vida. Pero no solamente tiene, como quien dijera, reglas o cosas que nosotros tengamos que hacer para agradarle a Dios, sino que también tiene promesas. Y como le digo aquí en este versículo, en el verso 8, ¿verdad?, de Josué 1:8, ¿no? Entonces nos dice de último: para que prosperes y te vaya bien. Dios, cuando nos habla de prosperidad, mis amados, no nos va a hablar solamente de dinero, como ya les dije, sino que vamos a prosperar en espíritu, alma y cuerpo, porque esa es la voluntad de Dios, que prosperemos en todo. Y la palabra de Dios nos dice también en segunda de Timoteo 3:16, nos dice, acá nos dice que la palabra dice:
3:16, toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu, es provechosa para enseñar, para amonestar, para corrección y para instrucción en la justicia. O sea, dice la palabra del Señor, ha sido escrita por el Espíritu y es provechosa para enseñar, ¿verdad? Para enseñarnos su misma palabra, ¿verdad? Y para enseñar a quienes también, enseñar a nuestros hijos. Para la palabra de Dios, hermanos, realmente es tan extensa y tan hermosa. Yo recuerdo que una vez una hermana nos enseñaba cómo corregir a nuestros hijos. Y la realidad, mis amados, que uno muchas veces comete el grande error de que uno, cuando no está instruido en la palabra del Señor, uno muchas veces no corrige al hijo, sino se desquita con el hijo. Le pega a uno al niño cuando uno está enojado, y no es así. Uno tiene que corregir a un hijo y enseñarle al niño por qué se le está corrigiendo. Decirle, mira, esto hiciste mal y por eso yo debo corregirte. Y entonces sí, corregirlo y enseñarle. Tal vez ahora en este tiempo ya no, la gente ya no pega con vara, ya eso ya no está permitido tan fácilmente, pero en el tiempo que a uno lo corregían, a uno le pegaban, y le pegaban duro. Pero por una parte uno agradece con el tiempo que lo hayan corregido. Pero muchas veces hay personas que no solo corrigen con la vara, sino que se desquitan con los hijos. Hay personas que agarran a los hijos a patadas, a manadas, a trompadas, y eso no es corregir. Eso no es corregir. Dios nos corrige a nosotros a través de su palabra. Cuando nosotros estamos haciendo algo mal, Él nos corrige, nos enseña, nos instruye a través de su palabra, pero Él no nos dice, bueno, no hizo esto, bueno, de una vez, ahorita lo dejo inválido, o lo voy a volver loco, le voy a hacer esto, porque no hizo lo que yo quería. No, no es así, ¿verdad? Ni nos trata con palo de una vez. No, Dios nos enseña con amor, y en esa manera también nos enseña a través de su palabra cómo enseñar a nuestros hijos. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos, qué hermoso es. Así como yo veo, por ejemplo, Josué fue después de Moisés, pero ¿qué era lo que pasaba? Josué seguramente aprendía viendo cómo Moisés enseñaba, corregía a la gente a través de lo que Dios le iba guiando que hiciera. Y asimismo, entonces Josué aprendió. Pero Dios le dijo a él, bueno, en este momento, si leemos desde el verso 1, ¿verdad? Dios le está diciendo a Josué, tú vas a pasar con todas las personas de Israel, vas a pasar para la tierra que yo les he prometido. Y le dio un cargo muy, muy grande, porque no eran ni 2 ni 3 personas, eran miles de personas que tenían que pasar hacia el otro lado. Entonces solamente a través de la guianza de la palabra que Dios le daba a Josué, solamente a través de eso él podía ir guiando a ese pueblo, enseñándole a ese pueblo cómo pasar para el otro lado, cómo esto, qué tenía que hacer, porque pasaba, mis amados hermanos, que la gente venía siendo gente instruida anteriormente en Egipto, ¿verdad? Habían crecido allá por 400 años, habían estado de esclavos y venían con una mentalidad de esclavos y con las enseñanzas que habían en ese otro país, con idolatría, con muchas cosas. Y entonces Dios, a través de los 40 años que fueron pasando, fueron muriendo esa generación que venía en esa forma, enseñada de esa mala forma. Y cuando ya fueron creciendo sus hijos, entonces con esta generación fue que Dios entró
hizo que entrara Josué a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque entonces estas personas ya traían una manera diferente de pensar, ya traían esa mente renovada de ser realmente siempre guiados por Dios. Ellos estaban siempre siendo alimentados de la palabra de Dios, de las enseñanzas que les daban los ancestros, ¿verdad? Porque pienso que la gente en ese tiempo se sentaba en familia y le comentaban uno al otro y le decían a los hijos, vieras cuando pasamos el Mar Rojo, qué hermoso esto, y se lo fueron pasando de generación en generación. Y en esa forma los hijos iban teniendo también el mismo temor hacia Dios, esa reverencia hacia Dios. Deberían de haber sido así, ¿verdad? Tener reverencia hacia Dios. Mas sin embargo todavía habían pequeñas cosas, pero Dios le dio a Josué una mentalidad de sí se puede. Si yo obedezco a Dios, sí voy a poder hacerlo. Así como él y Caleb trajeron un buen reporte de la tierra que Dios les dijo que fueran a ver, entonces ellos seguían con esa mentalidad. A través de la palabra del Señor podemos tener grandes bendiciones si la obedecemos, si la cumplimos realmente. Y pues también, como les digo, nos enseña para poder enseñar a nuestros hijos y que nuestros hijos le enseñen a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa en este tiempo, mis amados? Eso es algo tan importante, que haya un tiempo con la familia, que haya verdaderamente ese altar familiar, que nosotros lo pudiéramos hacer siquiera cada una vez a la semana, que el varón de la casa ore por su esposa, ore por sus hijos, que los ministre, que les enseñe la palabra. Pero ¿qué pasa? Ahora la gente ya solo está en la mesa, si es que al caso llegan a sentarse a la mesa a comer, cada quien con su celular y ya nadie platica. Ya nadie le cuenta cómo fue el abuelito, cómo fue la abuelita, cómo fueron los ancestros de la familia, ya nadie se interesa. A los abuelos, a esos viejos, a los papás, cállate, ya viviste, déjame vivir mi vida. Eso es ahora la juventud. Déjame vivir mi vida, yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Pero ¿qué pasa? Como quieren vivir la vida como ellos quieren, muchas veces también están cayendo en perdición, en drogas, en alcohol, en prostitución, en muchas cosas que realmente vienen a hacerle daño a ellos mismos. Todo aquel que practica todas estas cosas, a ellos mismos les viene a hacer daño. Tal vez no en el momento, pero después al tiempo sí. Así de que, qué lindo sería de que en los hogares haya todavía la costumbre de meditar la palabra del Señor. Y eso es lo que anhela Dios. Dios anhela, y por eso me ponía que les hablara acerca de su palabra, que no nos apartemos de ella. Si no nos apartamos de ella, entonces procuremos. Varones, a ustedes les digo, ustedes que son la cabeza del hogar, tomen su lugar en el hogar y realmente amen. Instruyan a su esposa, instruyan a sus hijos, háblenle la palabra, que no es tarde todavía. Si tienen un hogar, no es tarde para que empiecen a hacerlo y que puedan sus hijos entonces crecer en el temor de Dios. Porque mucha gente dice, hay tanta violencia, hay tanto ladrón, hay tanta cosa, pero ¿y qué pasa? ¿Quiénes estamos fallando? Los padres. Los padres no estamos instruyendo a nuestros hijos para que mediten la palabra de día y de noche. Y es por eso que el Señor nos insta en esta mañana, para que nosotros nos acerquemos y leamos y tengamos hambre de Él, porque Él es la palabra. Él es quien nos guía a través de su palabra, y si nosotros somos guiados por Él, vamos a saber guiar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y así sucesivamente. Entonces el mundo sería un mundo diferente si tenemos realmente amor hacia Dios y hacia su palabra y sus enseñanzas. Así de que eso es todo lo que les dejo en esta hora, y espero en el nombre de Jesús que el nombre del Señor siempre sea glorificado en sus vidas, y que estos mensajes lleguen a su corazón y que tomemos conciencia
de lo que Dios nos está diciendo a través de su bendita palabra. Así que el Señor los bendiga grandemente. Les amo en el Señor, y este fue un programa más de enseñanza de agua viva en República Dominicana. Y les saludó hermana Noemí. Que Dios les bendiga grandemente.